Hola, soy Jacinto Fun. Hoy vamos a ver en este video ingeniería de software, los conceptos, fundamentos y lo que es la ingeniería de software presente y futuro. Comencemos. Comenzamos con el concepto de qué es ingeniería. Según Wikipedia, la ingeniería es el uso de principios científicos para diseñar, construir máquinas estructuras y otros entes, incluyendo sistemas y procesos. Aprovecha el cúmulo de conocimiento tecnológico para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer necesidades y resolver problemas técnicos tanto de las personas como de la sociedad. Es decir, que el ingeniero se apoya en las ciencias, tanto matemática, física, química, biología, ciencia económica, administrativa, ciencia de ingeniería, ingeniería aplicada, tanto para el desarrollo de tecnología como para el manejo eficiente de productos y recursos y fuerzas de la naturaleza en beneficio de la sociedad. Es decir, la ingeniería es una actividad que transforma el conocimiento en algo práctico. La ingeniería aplica el conocimiento y método científico a la invención o perfeccionamiento de la tecnología de manera pragmática y ágil, adecuándose a las limitaciones de tiempo, recursos y requisitos legales, requisitos de seguridad, ecológico y etc. La aplicación y la adaptación de este conocimiento científico a una condición inicial, aplicando y mejorando con el uso de la tecnología. Esto es ingeniería. Ahora hablemos del concepto de ingeniería de software. Ingeniería de software es una rama de la ciencia de la computación que estudia la creación de software confiable y de calidad. Es decir, vamos a presentar varios conceptos de diferentes autores respecto al mismo tema, el mismo concepto de ingeniería de software. Ingeniería de software es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de software según Sefcovic 1978. Hablamos de ingeniería de software, que es una aplicación práctica de conocimiento científico al diseño y construcción de programas de computadoras y a la documentación asociada requerida para desarrollar, operar y mantener. Se conoce también como desarrollo de software o producción de software, según Boeing. Ingeniería de software también trata de establecimiento de principios y métodos de ingeniería a fin de obtener software de modo rentable que sea fiable y trabaje en máquinas reales, según Bauer. Estos principios son conjuntos o valores, creencias o normas que orienta y regula, digamos, el desarrollo del software. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura y en nuestra forma de ser, pensar y conducir. ¿Qué son los métodos? Los métodos son modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a los resultados determinados. Hay otro conjunto o tres conceptos más que podemos presentar sobre el concepto de ingeniería de software. El IEE está compuesto por dos conceptos unidos que van enlazados y define que la ingeniería de software es la aplicación en un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable del desarrollo, operación y mantenimiento del software, es decir, la aplicación de la ingeniería de software. El segundo es el estudio del enfoque según el punto 1. Es decir, combina esos dos puntos, un punto de desarrollo en sí de lo que es el concepto de ingeniería de software y el otro, digamos, es el estudio de esos enfoques con que se construye el software. Ahí entramos a dos conceptos muy discretos, pero tenemos que ponerlo como saber, que es el concepto de disciplina. Disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la estructura o la subordinación entre los miembros de un cuerpo o de una colectividad, de una profesión o de una determinada colectividad. También es el concepto de disciplina va al conjunto de reglas y normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a ciertos resultados. El otro concepto que también hablamos ahí es sistemático. Es un conjunto ordenado o estructurado de principios
o elementos que se relacionan entre ellos. También hablamos de otro punto que es cuantificable, es decir, que de alguna forma tenemos que medir, contar las cosas y las actividades que se hacen en el desarrollo de eso. Existen otros conceptos que, según Ian Thornberry, que es una disciplina que comprende todos los aspectos de producción de software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema hasta el mantenimiento de este después que se utiliza. Cuando dice después que se utiliza, da a entender que cubre todo el ciclo, digamos, del ciclo de vida del software, inclusive la parte de mantenimiento. En este punto deberíamos agregar o adicionar la desincorporación del software para un menor impacto a nivel de uso, es decir, cuando se deja utilizar el software. Otro concepto que Roger Pressman habla de que, o define que es una tecnología de varias capas ordenadas desde la base hasta la capa superior. Estas capas son 4 capas que son compromiso de calidad, procesos, métodos y herramientas. Todas estas capas o todos estos niveles que se define a nivel sistema, nivel de ingeniería de software, está enfocado al compromiso de la organización de la calidad para el desarrollo más eficaz de la ingeniería de software. Es decir, todas estas actividades deben estar enfocadas a la calidad para dar excelentes resultados. Es decir, también podemos ver que hay un extremo de este concepto que es el compromiso hacia la calidad y por el otro lado el correcto uso de las herramientas o utilización correcta de las tecnologías, donde todas estas actividades tienen pasos y métodos y procesos que sean enfocados en la calidad, es decir, en las 4 capas enfocadas a la calidad. Las capas que define Pressman, hablamos de enfoque calidad, tenemos diferentes tipos de enfoque como gestión de calidad total, 6 Sigma, Kaizen, que es el enfoque de mejoras continuas de proceso o pequeñas mejoras continuas, que es el concepto Kaizen. El concepto de proceso o marco de trabajo de entrega efectiva de la tecnología de ingeniería de software tiene la gestión de proyectos de software. Su fundamento es precisamente la administración y gestión de proyectos y se aplica a métodos técnicos. Se generan los productos de trabajo, modelos entregables como documentos, datos, reportes, que se establece el fundamento y se asegura la calidad. Los métodos los definimos como la parte tecnológica o la parte técnica para construir el software. Y las herramientas es el soporte automatizado, semiautomatizado para el proceso y los métodos. O inclusive las herramientas se aplican también en estos conceptos actuales a nivel de gestión y administración de el proyecto. Es decir, el uso de la tecnología en todos los componentes y desarrollo del software. Continuamos con los fundamentos de los diferentes conceptos. Es la extracción de palabras fundamentales o clave en todos los conceptos que hemos visto hasta ahora de ingeniería de software. Por ejemplo, disciplina. La base de una disciplina de la ingeniería de software siempre contiene los 8 fundamentos básicos. En toda disciplina tenemos que ver las abstracciones, los niveles de forma de ver las cosas, método de análisis y diseño y cómo nosotros podemos anotar esa información, el uso de prototipos, las arquitecturas de software en nivel de diseño, proceso de software, el concepto de reuso o reusabilidad, proceso de mediciones o cómo hacemos cuantía de todo lo que hacemos en las actividades y las herramientas y tecnologías que nosotros vamos a usar dentro de los proyectos. Hablamos de principios y reglas, que existen normativas y códigos de ética del ingeniero de software, es decir,
En todos los conceptos hablamos de principios y reglas. En ellos nos remitimos a las normativas y código de ética de ingeniería de software, donde está el corazón de esos principios. Existe también el conocimiento científico práctico, es decir, utilizar la sabiduría científica tiene como consecuencia de predecir o tener una predictibilidad o predecir el futuro con las actividades que hacemos en el presente hacia un objetivo, que son medible, y repetibles. Uso de ciencia exacta para llevar mayor actividad en el desarrollo de software. Tenemos que tener ese conocimiento científico, utilizar esas ciencias que puedan ser medibles y controlables. Basado en ciencias básicas, todo profesional basado en la ciencia básica a nivel de ingeniería es el uso de la ciencia exacta como predictibilidad controlada y medible, es decir, repetición de los resultados. Permite con este tipo de ciencia hacer las mismas acciones y dar el mismo resultado en el futuro. Es el uso de la administración y gestión y otras ciencias básicas sociales para la innovación, la creatividad y el apoyo de la organización a la sociedad conlleva la parte no predecible, o por lo menos es más difícil predecir o controlar o medir, y es la diferencial de los que permite el desarrollo de los software. Esos son los puntos diferenciables, tanto la ciencia humana, que hace la diferencia entre por qué un software que hace lo mismo que otro software tenga esa diferencia. Hablamos también de calidad y tecnología. Todos los conceptos que hemos hablado, hablamos de tecnología o calidad o apoyo en ese sentido más de la tecnología. El uso de las nuevas tecnologías no es siempre estar bien acompañado por la calidad en las actividades humanas. Es decir, cuando hablamos de tecnología es uso correcto de las herramientas y también las ideas que vienen con esas tecnologías. La forma de cómo hacer las cosas o cómo utilizar esas tecnologías donde tenemos ese tipo de relación contra, digamos, la calidad. Es decir, es proporcional el bien uso de la tecnología implica un uso con un uso correcto podemos tener una calidad de producto para entregar. Cuando hablamos de nuevas tecnologías es algo nuevo en el sentido de no por el producto mismo de la tecnología, sino lo que hacemos los humanos o las actividades que hace ese proyecto que baja la calidad del producto. Hablamos de métodos o orden y estructura de principios. En ella esos principios conllevan también valores y creencias que son elementos entrelazados que orienten y que regulen el desarrollo y gestión de la creación del software de calidad con el uso de la tecnología. Esos son los métodos y procesos, es decir, que debe haber un orden y estructura de las actividades que nosotros hacemos. El otro punto es compromiso. El compromiso es un compromiso individual como también social y de la organización para actuar en base a esos principios. Si uno de ellos fallan, por ejemplo, la parte individual dentro de un proyecto se actúa de una forma fuera de los principios de este desarrollo de software, por supuesto aumenta el nivel de fracaso. Sucede lo mismo que esos compromisos o ese compromiso de las personas con respecto a la sociedad no va a la par, también tiende, digamos, ese tipo de rompimiento entre las bases de los principios de la ingeniería de software. Ahora vamos a ver ingeniería de software, el presente y el futuro. Hablamos de este punto, fracaso y éxito de la ingeniería de software. Hay profesionales que indican que la ingeniería de software ha fracasado porque no ha cumplido su misión para lo que fue creado. Es decir, su objetivo era mejorar la calidad de software y bajar el nivel de fracaso en los proyectos de desarrollo de software. Los problemas que surgieron en los años 80 y 90 en los proyectos informáticos como los actuales no han variado el porcentaje de fracaso o no ha aumentado el nivel de éxito o el porcentaje de éxito con las cantidades de proyectos que se han realizado. Las razones de fracaso son innumerables. Podemos mencionar algunos
que estos errores se han cometido en el siglo pasado y ahora la estamos cometiendo de nuevo. Por ejemplo, no se entrega a tiempo el proyecto, se entrega el software con requerimientos no terminados o no desarrollados, o un incremento a nivel de presupuesto del proyecto, o se entrega con un presupuesto mayor a la inicial o presupuestado al inicio del proyecto, o se culmina el proyecto y no son usados esos software, o son usados pero tienen que ser modificados después de su entrega. Existen muchos otros razones o existen muchas más razones de fracaso que entran, digamos, dentro de los fracasos o el porcentaje de fracaso de los desarrollos de software. Como toda rama de la ciencia, donde existen diferentes grupos de colectivos o de especialistas o profesionales en esta rama, que está siempre uno a favor, otro está en contra y otro que no opina. En el caso de ingeniería de software, como es una rama de la ciencia de la computación que acompaña inclusive la ciencia de computación desde el principio, inclusive más en la ingeniería en computación, la ingeniería de software acompaña de una forma implícita o explícita en estas diferentes ramas, inclusive de las diferentes ramas de la computación. La presencia implícita de la ingeniería de software se nota con los profesionales con muchos años en la actividad de la profesión del desarrollo de software, que no han escuchado lo que es ingeniería de software, o si lo ha escuchado no sabe lo que se trata, pero en su labor diaria, del día a día, en su profesión implica o aplica sin tener conocimientos empíricos de todos estos principios que se pronuncia a nivel de ingeniería de software, y lo aplica todos los días. Es decir, estos principios para el profesional son principios pragmáticos que son el resultado de larga data conseguido por la experiencia o por la práctica o con el uso del ensayo de error de la misma carrera. Es decir, con estos mismos principios llegan al mismo principio de ingeniería de software, pero existe también la presencia explícita de estos principios de la ingeniería de software, donde existe en asignatura o materia en las universidades de las diferentes ramas de la ciencia de la computación, y se imparte como materia obligatoria, algunas son electivas, que dan a conocer lo que es la ingeniería de software. Inclusive hay universidades que tienen una carrera completa de lo que es la ingeniería de software, y ahí sale con mención de ingeniero de software. Luego de graduarse, aplica estos principios en todos sus proyectos, es decir, tanto lo que vieron las materias de ingeniería de software o ve la carrera completa como ingeniería de software, aplica esos principios. A estas, yo estoy seguro, o inclusive muchos profesionales están de acuerdo conmigo, que aunque teniendo el conocimiento o desconocimiento de estos principios de ingeniería de software, no es garantía ni de éxito del proyecto. Es decir, sabiendo o no sabiendo estos principios es independiente o no es garantía de éxito del proyecto. Actuación dentro del proyecto de cada uno de esos miembros del equipo de proyecto que refleja esta actividad y marco de trabajo que produce en esos proyectos el éxito del proyecto. Es decir, el conocer no implica que tenga el éxito del proyecto, es el actuar de esos principios de ingeniería de software que produce el éxito. Existen otros factores que reflejan el fracaso de la ciencia exacta. Es predecible el resultado cuando se aplican o no estos principios de ingeniería de software. Es decir, que si no aplicamos estos principios de ingeniería de software, ya sabemos que va a ser los resultados o las actividades que nosotros hacemos en el presente, en el futuro va a ser un fracaso. Ahora, si aplicamos este tipo de principios, por lo menos tenemos no una garantía del 100%, pero por lo menos tenemos una alta probabilidad que exista un éxito utilizando las ciencias exactas. Pero no todo es el uso o no de la ciencia exacta. Existe una parte de la ingeniería de software que va a la ciencia humana, que involucra en los proyectos. Es la parte donde cada persona es un mundo
que no importa el papel que esté en el proyecto. Es decir, es cliente, es el usuario, es gestor o administrador, es el programador, es el arquitecto, puede ser cualquier persona que está involucrado dentro del proyecto. Estas ciencias humanas también tienen principios, leyes, inclusive normas de peso, inclusive dentro de esas leyes y normas existen los valores humanos. Esos valores que incluyen también los valores de la sociedad, que influyen en mayor peso en el éxito o fracaso en los proyectos. Pero también se basan en principios que es también predecible. Con esos principios de la ciencia humana o ciencias sociales son predecibles también. Y por supuesto, el uso o no de estos principios sociales o no también puede predecir con menor grado de porcentaje la probabilidad de éxito del proyecto. Estos principios son aplicables en el tiempo. ¿Sí? Tenga o no tenga experiencia o tenga o no tenga una madurez en experiencia en el desarrollo de software. Los principios de ingeniería de software a ser aplicada en los proyectos informáticos poseen una alta probabilidad de éxito, como hemos dicho antes, con conocimiento y causa o sin ella. Es decir, el hecho de aplicar en todos los marcos de trabajo o las actividades del proyecto tendrá una gran probabilidad de éxito cuando se aplican estos principios. Como dije, tenga o no tenga conocimiento de causa o que sean principios de la ingeniería de software, pero simplemente en aplicarla. Estos principios son resultado de muchos trabajos de investigaciones y estudios en la ingeniería de software que permite a los nuevos profesionales advertir de sus retos en los nuevos proyectos, o en el caso de los profesionales con mucha experiencia que lo aplican de forma automática. El otro, cree en el futuro. Es decir, en el software es difícil solo cambiar, la ingeniería de software por sí solo es difícil cambiar el porcentaje de éxito en los proyectos o disminuir el número de fracasos de los proyectos informáticos que se desarrollan en el mundo. Es un largo camino que debe empezar desde la escuela, es decir, que inclusive en los colegios y en la escuela imparten ahora estas materias de tecnología, de desarrollo, y vemos que no solamente es el desarrollo, inclusive hasta llegar hasta la universidad o en la misma universidad, el cambio se debe venir en todo el colectivo que trabaja en esta ciencia. Es también los valores sociales que permite de forma automática que los principios de la ingeniería de software se realice, digamos, de forma natural y de forma automática por cada individuo. Mientras tanto, existe o existirá un grupo de élite profesionales que están conscientes de esta debilidad o fortaleza en el uso de estos principios en el mundo del desarrollo de software. Sea o no ingeniero de software, con o sin título, pero sus acciones han de notar que estos en sus proyectos de éxito. Es decir, han de ser personas que aplican con o sin saber estos principios de la ingeniería de software. Te doy las gracias por llegar al final de este video. Espero que sea útil en tu día a día. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y activa la campanita para avisarte de más videos de este canal. Escribe tus sugerencias o temas que deseas aprender. Abajo también están los enlaces de nuestro blog informativo y productos recomendados. Hasta la próxima.